Hola gente, bienvenidos a un nuevo video de Cripto Novedad. Hoy tengo bastantes cosas para contarles. Primero voy a arrancar como siempre con el precio de Bitcoin, que en los últimos días nos seguimos manteniendo por encima de esta línea verde, que durante la misma línea que siempre hablo, que durante muchos años, desde el 2015, había sido soporte. Rompimos en marzo con la gran caída y después nos estaba costando volver a pasar. Si bien, si bien la volvimos a pasar, ya tuvimos varias situaciones en donde volvimos a caer y cerramos por debajo. No la considero ya una línea que nos dé mucha seguridad, por ahora al menos, a no ser que siguiera subiendo bastante. Eh, Como que la pasamos como si nada cada vez. A su vez, otra cosa que quiero contarles es que todavía sigue estando el gap abierto en los futuros de Bitcoin, que hablé hace como 2 semanas, y yo sigo creyendo que en algún momento este gap se va a llenar. Está más o menos entre los 9.900 y los 9.680, y si nos fijamos acá en el gráfico de Bitcoin, entre los 9.900 y los 9.600 están el promedio de los 100 días, que es el amarillo, y el promedio de los 50 días, que son dos líneas que por lo general, junto con el promedio de los 200 días, actúan de soporte. Entonces, si bien pareciera que Bitcoin sigue con mucha fuerza dentro de todo, ¿no? No me extrañaría que tuviéramos alguna corrección por esta zona. La verdad es que no puedo decir con seguridad, pero si hubiera una corrección, creería que va a llegar para esta zona, ¿no? Ya si llegara al promedio de los 200 días sería bastante negativo. Pero bueno, hay que ir viendo. Ese es el lado, digamos, negativo de la situación. Después, como positivo, si nos fijamos y extendemos, tengo esta línea azul que está media, no sé si se verá muy bien en el video, pero marca los puntos máximos que tuvimos en el 2017, en el 2019, y ahora justo pasamos por encima. Si vamos al gráfico de la semana, que se ve más claro, acá vemos. Esta semana ya estamos por encima. La semana pasada cerró justo en el límite y esta semana estamos por encima. Hoy cierra la semana a la tarde, así que estaría bueno que no tengamos una mega caída el día de hoy, que lo veo poco probable, pero Bitcoin siempre sorprende, ¿no? Después, esto es en el gráfico logarítmico. Si vamos al no logarítmico, esta línea ya la pasamos hace bastante. Entonces, que el hecho de que lo hayamos pasado en los dos me parece un buen signo. Suele ser que cuando Bitcoin rompe, así como viene ahora, reteste la línea y después siga subiendo. Que haga una cosa, vamos a ponerlo en el gráfico de días, acá. Pero hay que ver, uno no sabe hasta cuánto va a subir. Acá está. Puede ser que haga una cosa así, después empiece a caer, retestee esta línea, que lo ideal sería que actúe de soporte ahora y empiece a subir. Una cosa así. Lo que no puedo garantizar es hasta cuánto va a subir acá, y si esta línea va a ser soporte. Debería, pero tengan en cuenta eso. A su vez, si esto pasara, se cerraría el gap que tenemos en los futuros de Bitcoin y la verdad quedaría todo bastante redondo. Esto es la situación, como la veo ahora. En líneas generales parece bastante positivo, y si miramos el mercado de acciones todavía sigue subiendo. Yo creo que la resistencia para el mercado de acciones va a estar
alrededor de los 3600, que si trazas una línea entre los 3600 todo hacia abajo, se forma un... espera, que vamos a ponerlo ahí. Se forma como un cono que viene desde el 2009. Tendría que hacerla esa línea, pero bueno, creo que 3600 va a ser un poco o bastante de resistencia. Hay que ver ahí cuando el mercado de acciones empiece a corregir, si es que llega a pasar, cómo reacciona Bitcoin. Hasta ahora, cada vez que el mercado de acciones cae, Bitcoin cae. No me extrañaría que tuviéramos una corrección tal vez en el mercado de acciones y que en Bitcoin pasara esto que puse acá. Pero bueno, hay que ir, como siempre, hay que ir viendo. Por ahora, la verdad, está bastante positivo. 11.600 es un precio que para mí es ideal. No tengo apuro en que suba así de golpe. Prefiero más que suba lento pero seguro. Pasando a otras noticias. Voy a pasar por algunas noticias que ya hablé rápido. Esta era de que hablé hace 2 semanas de que Rusia legaliza Bitcoin pero lo prohíbe como método de pago. Esto lo hablé. Después Putin, el presidente de Rusia, ya firmó como ley esto. Así que ya entra en vigencia en el 2021. En enero de 2021. Después pasó lo que había dicho cuando estaba hablando de esta noticia. De que lo más probable es que Rusia empezara a crear sus propias monedas. Y sí. El banco estatal crea su stablecoin, que es como si fuera el dólar, digamos el USDT, el Tether. Hay un montón de stablecoins, pero en este caso es para los rublos rusos. Así que bastante rápido fueron todas las cosas. Después había hablado hace 2 semanas sobre el hack de Twitter. Ya agarraron a 3 jóvenes que están acusados por el hack a Twitter, así que no duraron mucho tiempo con su estafa. Después, acá viene noticias nuevas. Esto simplemente era como un seguir lo que había pasado. Hubo un ataque del 51% en la red de Ethereum Classic. Para los que no saben, el ataque del 51% consiste en crear una cadena de bloques paralela a la cadena de bloques actual, que tiene más hash power que la cadena actual. Al terminar con una cadena de bloques más larga que la cadena actual, cuando vos publicás, cuando el atacante publica la cadena paralela, que es más larga que la actual, reemplaza a la cadena actual. Entonces acá hay un gráfico bastante claro de cómo funciona el ataque. Cómo funcionó al menos este ataque en particular. La persona, el atacante, saca de un exchange, obtiene la criptomoneda Ethereum Classic. Se lo pasa a su wallet. Una vez que llega a su wallet, hace 2 transacciones. Una en la red de Ethereum Classic común, de nuevo al exchange. Y otra transacción con los mismos montos a una wallet secundaria que él tiene. Y esa transacción con los mismos montos a la wallet secundaria no la pone en la, digamos, no la transmite a la red de Ethereum Classic, simplemente se la guarda para él y al mismo tiempo empieza a minar una segunda cadena, que sería una cadena paralela a la cadena principal. Esta cadena paralela, el atacante contrata hash power, por ejemplo de NiceHash, que es una página donde vos podés contratar hash power para minar criptomonedas, y hace una inversión inicial en donde contrata un montón de hash power para minar esta nueva cadena. En esta nueva cadena deja prácticamente todo como está. La única diferencia es que la transacción que él mandó al exchange en la cadena principal, en vez de mandar al exchange, se lo manda a su propia wallet. Entonces, mientras en la cadena principal para el exchange simplemente le llegaron fondos de una persona,
y no pasó nada más, el atacante al mismo tiempo está minando una cadena alternativa más larga. Al ser la cadena alternativa más larga con más hash power, evidentemente al final, cuando la hace pública, todos los nodos, como ven que la cadena alternativa es más larga, dicen, estoy minando la cadena más corta. Y como funciona en la cadena de bloques, siempre la cadena más larga es la que tiene prioridad, porque es la que tiene más hash power. Entonces todos los nodos vuelven para atrás y usan la cadena nueva. Entonces, mientras el atacante está minando la cadena alternativa, el exchange piensa que no pasó nada, simplemente es una transferencia o un depósito común y corriente. El atacante apenas recibe la plata en el exchange, lo que hace es cambiarla por efectivo, o cambiarla por Bitcoin, o cambiarla por cualquier otra criptomoneda y sacarla. Lo más común y lo más seguro sería sacarlo a través de Bitcoin, más que una extracción de cash. Porque con la extracción de cash es un poco más fácil seguir a ver quién es el que hizo la extracción. Pero puede ser de las dos maneras, es difícil de comprobar que es el atacante en la realidad. Pero bueno, imaginemos el cambio a Bitcoin, extrae esos Bitcoin del exchange, se los manda a sí mismo, y una vez que saca los Bitcoins del exchange o el cash, lo que hace es hacer pública la cadena alternativa que él estaba minando en paralelo, que de nuevo es la cadena más larga porque él contrató hash power que supera a la cadena principal. Y entonces todos los nodos de Ethereum, van a ver que hay una cadena más larga y van a adoptar esa cadena. En esa cadena más larga, la transacción que vemos acá pasa de la wallet del atacante a la segunda wallet del atacante, no de la wallet del atacante al exchange. Entonces, esta transacción queda invalidada. Entonces, para el exchange hubo plata que salió y plata que nunca entró. O sea, plata que quedó revertida y directamente nunca entró, que sería esta transacción. Sin embargo, el exchange sí sacó plata hacia afuera, que sería la transacción que probablemente es en Bitcoin o en cash. Y así es como funciona el ataque del 51%. Y esto es por lo que se necesitan tener varias confirmaciones cuando uno hace una transacción de alguna criptomoneda. Dependiendo de qué criptomoneda usás, qué cantidad de confirmaciones necesitas. Para Bitcoin, al ser la criptomoneda que tiene más hash power, con pocas confirmaciones ya la transacción es muy segura. Para montos pequeños, yo creo que personalmente con una confirmación yo ya estoy perfecto para montos pequeños. Para montos un poco más grandes, los montos depende de cada uno, ¿no? Con 3 confirmaciones ya estás muy bien. Y si es mucha plata y estás haciendo una transacción con alguien que desconoces, con 6 confirmaciones ya para mí estás perfecto. Entonces, si por ejemplo te mandas criptomonedas de un exchange con una confirmación, para mí ya estás re bien. Si es un exchange que tenés dentro de todo confianza. Si haces una transacción con algún conocido, yo creo que ya con 3, y si no es mucho, suficiente. Si haces una transacción con alguien desconocido, con 6 es un buen número, ¿no? Y depende mucho de la cantidad. No es lo mismo si haces una transacción por $15 que si haces una transacción por $15.000. Por $15 yo no voy a esperar una hora con la otra persona a que la transacción se ejecute. Por $15 como mucho esperaría a una confirmación. Por 15.000 espero sí las 6 confirmaciones. Pero el tema es que las confirmaciones de Bitcoin no tienen el mismo valor que las confirmaciones de Ethereum Classic. Por ejemplo, si vemos acá, una confirmación de Bitcoin tarda 10 minutos. Y una confirmación de Ethereum Classic tarda más o menos unos, creo, 23 segundos. A ver si lo ponemos más grande acá. Más o menos unos 25 segundos.
Ahora tarda un poco menos, poner 22 segundos. Entonces, no solo que una confirmación en Ethereum Classic lleva mucho menos, son más o menos 30 veces menos, o sea que una confirmación de Bitcoin en tiempo equivale a 30 confirmaciones de Ethereum Classic. Pero no solo es el tiempo, sino lo más importante es el hash power. Y vemos acá un gráfico de hash power de Bitcoin y el hash power de Ethereum Classic. Acá está 3.68 terahashes, mientras que Bitcoin tiene 123 exahashes. Acá vemos la diferencia en el número. 21 dígitos y Ethereum Classic tiene 13 dígitos. Ahí se nota la diferencia en el poder que tiene la red de Bitcoin comparado con Ethereum Classic. Con esto lo que quiero decir es que para conseguir el mismo nivel de seguridad de una confirmación de Bitcoin necesitas muchísimas más confirmaciones de Ethereum Classic. Entonces, una cosa es como para que tengan en cuenta que cuando hacen transferencias de criptomonedas que no sean Bitcoin, van a necesitar siempre más confirmaciones, en especial si el tiempo de confirmación es más corto. Es por esto que, como vemos acá, Binance, el exchange, con una sola confirmación de Bitcoin ya te acepta los fondos. Mientras que si haces una transacción de Ethereum o token ERC20 necesitas 12 confirmaciones. Ahí ya se ve la diferencia. Y Ethereum es la segunda criptomoneda más grande. Y ya hay una diferencia. Entonces, cuanto más desconocida es la moneda, más confirmaciones probablemente necesitas. De todos modos, este tipo de ataques del 51% suelen afectar a exchanges. A personas, por lo general, no, porque no tiene mucho sentido y es medio complicado efectuar un ataque del 51% a una persona directamente. Pero a un exchange sí. Y acá vemos un listado de cuánto cuesta atacar a una red por hora. Si contratas a NiceHash para hacer esto. NiceHash es un proveedor de hash power, digamos. Un montón de gente que pone su computadora y gana un poco por minar criptomonedas. Por ejemplo, para Ethereum Classic cuesta $6.000. $6.000 por hora. No es mucho. Bitcoin Gold 337. Entonces, esto es importante que tengan en cuenta. Quark Chain, $18 por hora. Bueno, hay que tener cuidado si uno hace, ahora que lo veo, si hace transacciones con personas también, porque es tan barato que si conseguís una persona que está dispuesta a pagarte en efectivo por una criptomoneda que vos vendés y después revertís la transacción. Lo que pasa es que es difícil conseguir a alguien que quiera comprar una criptomoneda de capitalización de mercado pequeña y que sea mucha plata. No sé, pero como para que tengan en cuenta, ¿no? Por último, voy a hablar sobre un tema personal que me pasó empezó hace 2 semanas y terminó hace una semana. Que me parece tengo un consejo bueno para darles, que es sobre el fondo de emergencias. Yo escuché sobre esto hace bastante tiempo. Básicamente un fondo de emergencias es como lo dice, es un plata para emergencias. Antes que empezar a invertir en criptomonedas, en acciones, en cualquier cosa, los primeros pasos serían, si tenés deuda, pagar la deuda, después tener un fondo de emergencias y después recién ahí empezar a invertir si uno quiere invertir o tener ahorros, ¿no? El fondo de emergencias simplemente es un fondo con plata que tenés muy disponible, con recomendable 3 o 4 meses, cuanto más mejor, ¿no? Pero yo diría entre 3 y 6 meses de lo que te cuesta vivir el día a día, ¿no? Y si vivís con otra gente que depende de vos, tenés que contar eso también, ¿no? El fondo de emergencias es por si tenés alguna emergencia, perdés el trabajo,
tipo de cosas distintas en donde uno puede necesitar plata, y si uno tal vez tiene toda la plata invertida, a veces es difícil sacar la plata rápido. Entonces yo empecé a hacer un fondo de emergencias hace ya varios años y hace una semana lo necesité. Y la verdad que fue muy bueno haber tenido esto. Yo siempre pensaba que el fondo de emergencia me iba a servir por si me quedaba sin trabajo, pero no. En este caso, hace 2 semanas, mi perrita Oli, que la mostré una vez en un video hace un montón de tiempo, dejó de comer y empezaba a vomitar todo el día. Esto duró una semana. Los veterinarios nos decían que probablemente había comido algo que le cayó mal, pero después de una semana decidimos llevarla de emergencia para que le hagan un ultrasonido, radiografía, y ya con la radiografía salió que estaba todo hinchado adentro. Quiere decir que había comido algo que se le trancó y que le quedó en el intestino. Acá en Canadá, donde vivo en Toronto, todo lo que es veterinario es muy caro. Y nosotros justo llevamos a la perrita un sábado a una clínica de emergencias en Toronto, en horario que no es el horario común. Bueno, la llevamos a la mañana, pero nos dijeron que tenían que operarla y ya era horario más bien tarde. Entonces creo que de todas las posibilidades nos salió lo más caro posible. Por si te vas a otra ciudad tal vez puedes conseguir un poco más barato, pero resultó ser muy caro. Y en este lugar nos recomendaron que la operáramos enseguida, en lo posible ese mismo día, porque cuanto más tiempo pasaba, ya había pasado mucho tiempo, iba a ser peor. Y justo era fin de semana largo, entonces esto era el sábado, el siguiente día que la íbamos a poder operar iba a ser el martes. Y eran 2 días muy complicados si esto se seguía empeorando. Entonces decidimos operarla. Acá es donde vino el tema del fondo de emergencia que les hablaba, que está bueno tener un fondo de emergencia. Realmente siempre me parecía bueno, pero ahora como que lo comprobé un poco más, porque ya es difícil tomar la decisión de operar ese mismo día o esperar al martes. Teniendo el fondo de emergencia ya para mí era difícil esa decisión, pero si encima no tenés plata, estás entre dejo que el perro se muera, veo cómo conseguir plata el mismo día, o tengo que esperar hasta la semana, hasta que comience la semana, para que consiga algún lugar que sea más barato, pero el perro se puede morir en estos 2 días. Entonces tener el fondo de emergencia hizo que la decisión fuera mucho más fácil, y que lo pudiéramos hacer enseguida. O sea, fue ok, hagamos la operación ahora. Nos llevó 15 minutos desde que nos dijeron hay que operar hasta que decidimos ir, lo hacemos y pagamos. 15 minutos. Y si bien todo esto es un bajón porque la operación salió carísima y el fondo de emergencia quedó absolutamente destruido, al menos el perro por suerte salió bien de la operación. Ya pasó una semana, está todo bien. Tenía un pedazo de goma gigante, esperen que se los voy a mostrar. Tenía este pedazo de goma, ahí se ve, gigante, que lo estaba trabando toda la comida. Y bueno, fue bueno que lo operamos, salió todo bien, ya se está recuperando, pero bueno, y ahora es cuestión de, con el tiempo, de a poquito, ir volviendo a generar ese fondo de emergencia. Mi consejo es para todos: antes de invertir en criptomonedas, antes de invertir en cualquier cosa, primero obviamente hay que pagar las deudas. Si tienen deudas, primero es eso. Después, una vez que tienen las deudas, crear un fondo de emergencia, que tal vez ya lo tengan o no, pero el fondo de emergencia no es plata que tengo invertida y puedo sacar. El fondo de emergencia es plata que tengo súper accesible para cualquier tipo de emergencia de último momento, ¿no? Tener plata en el banco como un fondo de emergencia, con las cuentas que te dan 0,5% de interés, la verdad es que no es muy positivo porque uno en el tiempo va perdiendo plata.
Pero para este tipo de situaciones está bueno haber tenido un fondo de emergencia. Entonces, por lo general, entre 3 y 6 meses de lo que te cuesta vivir es un buen número. Y después, una vez que ya tenés un fondo de emergencia, ahí sí empezás a usar la plata extra, si es que tenés, para invertir u otras cosas en las que quieras usar la plata. Esto que digo del fondo de emergencia, pagar las deudas, no es para todos, porque hay gente que ni siquiera puede pagar las deudas. Entonces yo esto lo digo para la gente que probablemente, si estás viendo estos videos de criptomonedas, quiere decir que un poco de plata extra tenés que estás dispuesto a perder. Si es que no tenés un fondo de emergencias, te sugiero que antes de empezar a invertir en cosas que son bastante riesgosas como las criptomonedas, que pongas un poco de plata en un fondo de emergencia. Y no es una cosa que tenés que hacer todo un saque, podés poner un poco mes a mes como para ir generándolo. Yo por mucho tiempo pensé que no iba a necesitar un fondo de emergencia y que si lo llegaba a necesitar era porque perdí el trabajo y podía reducir costos y extenderlo lo máximo posible, pero no, esto fue todo un saque. Entonces tengan en cuenta que estas cosas pasan y que es bueno estar prevenidos. Es mejor prevenir que sufrir. Con eso los dejo por hoy. Oli, la perrita, está bien. Está sana por suerte ya. Y está todo en orden. Así que con eso los dejo por hoy. Si te gustó el video, ponle me gusta, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo.